programa de hoy, líderes religiosos de Tierra Santa piden a Patriarca ruso que ayude a detener la guerra en Ucrania. Más de 3 millones de personas huyen de Ucrania debido al estallido de la guerra. EWTN transmitirá en vivo consagración de Rusia y Ucrania a María por el Papa Francisco. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa más en EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos el programa con noticias de la invasión rusa a Ucrania. Los líderes religiosos de Tierra Santa pidieron al patriarca ruso Kirill que haga todo lo posible para detener la guerra. Distintos líderes religiosos de Tierra Santa y otros lugares del mundo pidieron al máximo líder de la Iglesia Ortodoxa en Rusia, el patriarca Kirill, que haga todo lo posible para detener la guerra en Ucrania. El encuentro de los 150 líderes cristianos, judíos y musulmanes se realizó frente a la Iglesia Ortodoxa rusa dedicada a la Santísima Trinidad, ubicada en el llamado Complejo Ruso de Jerusalén. Entre los participantes del evento destacan el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pierbatitsa Pizzaballa, el presidente de la Comisión de Diálogo con la Santa Sede del Gran Rabinato de Israel, el rabino Razón Arusi, entre otros. Durante el encuentro, algunos de los líderes pronunciaron breves discursos para expresar su tristeza por el derramamiento de sangre y el dolor inocente causado por la guerra. Al finalizar el encuentro, se colocó en los muros de la Iglesia Ortodoxa rusa una carta dirigida al patriarca Kirill y firmada por los 150 líderes religiosos. Como se dio a conocer, el objetivo de este gesto simbólico es pedirle su intervención para restaurar la paz en Ucrania y acabar con el sufrimiento, la destrucción y las muertes causadas desde que Rusia invadió este país. De esta manera, el llamado de los líderes religiosos de Tierra Santa se suma al del Papa Francisco, quien recientemente se reunió virtualmente con el patriarca ortodoxo ruso para conversar sobre la guerra en Ucrania y el papel de los cristianos y sus pastores para hacer todo lo posible para que prevalezca la paz. Nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien se encuentra en la frontera entre Polonia y Ucrania, y nos contará cómo Polonia se está organizando para seguir ayudando a los cerca de 2 millones de refugiados ucranianos que han llegado al país huyendo de la guerra. Adelante Blanca, coméntanos. Hola amigos, les saludo desde Chemyśl en Polonia, a pocos kilómetros de la frontera con Ucrania. Se cumple un mes del inicio de la invasión rusa en Ucrania y el estallido de la guerra, y desde entonces más de 3 millones de personas se han visto obligadas a dejar su país huyendo del avance de las tropas rusas en Ucrania. Aunque algunos de ellos han viajado a Alemania, Francia o España, la enorme mayoría se estima que alrededor de unos 2 millones de ucranianos permanecen aquí, en Polonia. No quieren ir a otros países de Europa porque esperan que la guerra termine pronto y puedan así regresar a sus hogares. Por eso el enorme esfuerzo de la sociedad polaca que está realizando, aunque recientemente el gobierno polaco anunció que aprobarán ayudas económicas para quienes acojan a refugiados en sus casas. Pero hay quienes ni siquiera pedirán dichas ayudas porque consideran que no podrían hacer de otra manera. La solidaridad de Polonia y la acogida es algo que realmente está siendo sin precedentes. La organización en todo el país es verdaderamente sorprendente porque ha asumido a 2 millones de personas. Incluso hay quienes han puesto a disposición edificios completos para acoger a quienes no tienen dónde dormir. Muchos de ellos también han escolarizado ya a sus hijos en Polonia con la voluntad de que puedan normalizar la vida lo antes posible. Y la implicación de la comunidad educativa es verdaderamente sorprendente. Además de preparar y proporcionar todo lo necesario a estos nuevos alumnos, hay profesores que se han ofrecido incluso a aprender ucraniano para integrar mejor a los niños. Algunos de los que llegan a Polonia huyendo de la guerra aseguran que la fe ha sido fundamental en su camino y que gracias a ella han podido soportar graves dificultades, el miedo, el terror de tener que huir de las bombas. Ante esta situación serán muchos los que se unirán a la oración convocada por el Papa Francisco, que consagrará Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María para que se alcance la paz. Les devolvemos la conexión desde Chemyśl, Polonia. Gracias, Blanca.
Y en la siguiente nota les contamos que EWTN transmitirá en vivo la consagración de Rusia y Ucrania a María, presidida por el Papa Francisco. Veamos los detalles. La cadena de televisión católica más grande del mundo, EWTN, transmitirá en vivo desde el Vaticano la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María por el Papa Francisco. Como se sabe, este viernes 25 de marzo, el Santo Padre consagrará la humanidad, en especial Rusia y Ucrania, al Inmaculado Corazón de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo. La consagración se realizará durante la celebración penitencial 24 horas para el Señor en la Basílica de San Pedro. En este sentido, los televidentes podrán seguir la transmisión en español desde el canal de televisión y sitio web de EWTN Español, así como de su página de Facebook y canal de YouTube. Además, podrán seguir la transmisión en vivo desde el Facebook y YouTube de Así Prensa. Entre los horarios de transmisión por país, en Roma y Madrid será emitido a las 5 p.m., en Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay a la 1 p.m. y en México, Costa Rica y El Salvador a las 10 de la mañana. En otras informaciones, el Santo Padre expresó su dolor y dio sus condolencias al presidente de China, Xi Jinping, tras el trágico accidente de un avión que se estrelló en el sur del país asiático. La oficina de prensa del Vaticano publicó el telegrama con las condolencias del Papa Francisco al presidente de China, Xi Jinping, tras el trágico accidente de un avión que se estrelló con 132 personas en el sur del país asiático. De esta manera, el telegrama enviado en nombre del Santo Padre por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, indica que al saber de la triste noticia del trágico incidente aéreo, el sumo pontífice reza por todos los fallecidos y por el consuelo de quienes los lloran. En ese sentido, el texto concluye asegurando que el Papa Francisco invoca sobre cada uno la bendición divina. Según informó CNN en español, un avión de China Eastern Airlines con 132 personas a bordo se estrelló en las montañas de la región de Guangxi, en el sur de China. Como se dio a conocer, el avión Boeing 737 viajaba desde la ciudad de Kunming hasta Guangzhou, cuando perdió el contacto sobre la ciudad de Wuzhou. Finalmente, informó la Administración de Aviación Civil de China que a bordo iban 123 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Y con ocasión de la promulgación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la reforma de la Curia Romana, el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores explicó cómo influirá en el trabajo que realizan contra los abusos en la Iglesia. Con ocasión de la promulgación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium sobre la reforma de la Curia Romana, el presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, Cardenal Jean Patrick O'Malley, explicó cómo influirá en el trabajo que realizan contra los abusos en la Iglesia. Cabe señalar que la nueva Constitución Apostólica sobre la Curia Romana y su servicio a la Iglesia en el mundo entrará en vigor el 5 de junio de 2022, solemnidad de Pentecostés. Entre los cambios previstos en Predicate Evangelium, destaca que la Pontificia Comisión para la Protección de Menores quedará establecida dentro del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y que su objetivo será proporcionar al Romano Pontífice consejo y asesoramiento y proponer las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y de las personas vulnerables. En esta línea, el cardenal O'Malley señaló en una declaración oficial que con este cambio, por primera vez, el Papa Francisco ha hecho de la salvaguardia y la protección de los menores una parte fundamental de la estructura del gobierno central de la Iglesia, la Curia Romana. Asimismo, describió que la Pontificia Comisión mantendrá su estatus de órgano separado dentro del dicasterio y contará con acceso directo al Santo Padre, así como también tendrá su propia dirección y personal.
Por último, la renovada y reafirmada Pontificia Comisión desempeñará un papel cada vez más incisivo para garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro para los niños y las personas vulnerables, dijo el cardenal estadounidense, que también forma parte del Consejo de Cardenales que asesora al Papa. Por otro lado, los obispos de Estados Unidos se unieron en oración y esperanza ante el fallo que podría revertir Roe versus Wade en el país. El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Monseñor José Gómez, y los presidentes de varios comités del episcopado se pronunciaron a puertas de la sentencia de la Corte Suprema que podría revertir el fallo de Roe versus Wade, caso que abrió las puertas al aborto legal en todo el país en 1973, y señalaron que se unen en oración y esperanza expectante de que los estados puedan proteger nuevamente a mujeres y niños de la injusticia del aborto. Como se recuerda, el pasado 1 de diciembre, la Corte Suprema comenzó a escuchar los argumentos orales en el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization sobre una ley del estado de Mississippi que restringe la mayoría de abortos posteriores a las 15 semanas de gestación. En esa línea, un fallo favorable a la ley provida de Mississippi podría afectar a las sentencias de Roe versus Wade de 1973 y a Planned Parenthood versus Casey de 1992. Bajo este contexto, los prelados norteamericanos expresaron en un comunicado que al afirmar el valor de cada vida humana, acogen con beneplácito la posibilidad de salvar a innumerables niños por nacer, así como evitar a las mujeres y las familias el dolor del aborto, y recordaron que después de casi medio siglo de esta práctica legalizada, más de 65 millones de niños han muerto a causa del aborto y un número incalculable de mujeres, hombres y familias sufren las consecuencias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia Colombiana rechaza irrupción en la Catedral Primada e invita al respeto y al diálogo. Además, obispo recuerda el mensaje de San Juan Pablo II y anima a defender el Evangelio de la vida. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Ya estamos de regreso y nos vamos a Colombia, donde está nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos tiene noticias sobre la iglesia en el país, que rechazó la irrupción de un grupo de personas encapuchadas que ingresaron a la Catedral Primada. Al respecto, la iglesia invitó al respeto y al diálogo. Te escuchamos, Lida. Así es, Nati y Eddie, estimados televidentes, los saludo en esta oportunidad desde la Plaza de Bolívar de la ciudad de Bogotá, concretamente desde el exterior de la Catedral Primada de Colombia, donde precisamente el pasado 20 de marzo, mientras se desarrollaba una de las Eucaristías dominicales de la mañana, un grupo de personas encapuchadas irrumpió en el templo y comenzó a lanzar arengas en contra de la Iglesia Católica y del gobierno. Son muchas las hipótesis que se han dado alrededor de estos hechos y sus responsables. Sin embargo, la Conferencia Episcopal ha dicho que esto, sumado a otros acontecimientos que se han dado en diferentes templos de otras jurisdicciones eclesiásticas del país, podrían convertirse en atentados contra el derecho a la libertad religiosa y de culto. Para mí fue simplemente una perturbación de la celebración, una intromisión abusiva, pero que no pasa de ser eso, ¿no? Un sabotaje a una celebración que, entre otras cosas, en ningún momento se detuvo, sino que la celebración continuó. Fue un suceso de unos 3 minutos que llevó a que las personas desalojaran la catedral. Consideramos que aunque hay que escuchar las voces de todos, sin embargo, aquellos que quieran manifestar de una manera discordante a lo que piensa la Iglesia algún asunto con respecto a la política o a la religión, deben buscar los escenarios más adecuados y no son precisamente dentro de un templo mientras está realizando la celebración de la Eucaristía. Por eso invitamos al diálogo. Es importante el diálogo, es importante manifestar
también con libertad de expresión nuestros sentimientos y pensamientos, pero siempre en un contexto de armonía y de tolerancia. Invitamos a la paz para que sentándonos, discutiendo de una manera razonable y humana estos asuntos, podamos llegar a acuerdos. Por su parte, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y presidente de la conferencia, quien calificó estos hechos de lamentables e inaceptables, aprovechó también para invitar a la reconciliación y a la esperanza. Y en otras noticias, precisamente también Monseñor Luis José Rueda presidió la Eucaristía, a través de la cual se realizó la consagración de las familias del país y del país entero a San José este 19 de marzo. La Eucaristía se llevó a cabo en la sede del Episcopado colombiano y fue transmitida a través de diferentes plataformas digitales. Durante la ceremonia, el prelado reflexionó sobre 3 virtudes de San José que dijo servirán para nuestra vida familiar y para toda la Iglesia. San José, hombre de fe; San José, hombre de la ternura; y San José, defensor de la vida. También aprovechó para pedir por la paz del país. Y termino contándoles que este viernes 25 de marzo la Iglesia colombiana, a través del Departamento de Promoción y Defensa de la Vida de la Conferencia, liderará una nueva Jornada Nacional por la Vida. Esta vez bajo el lema Sembremos vida para cosechar vida. A esta jornada se pueden unir todos los colombianos y las personas que también están fuera del país desde sus hogares y lugares de trabajo, mediante la oración y la reflexión. Diferentes actividades también se llevarán a cabo desde la conferencia, que serán transmitidas a través de las redes sociales de esta institución. Los invitamos para que se puedan unir a las diferentes actividades que se van a realizar en las parroquias, en las comunidades, actividades de oración, actividades de concientización, donde podamos valorar la vida desde su concepción hasta la muerte natural, reconociendo su dignidad. Estas fueron las noticias más importantes de la Iglesia Católica desde Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Gracias, Lida, por lo que nos has contado. En otras noticias, con motivo del Día del Niño por Nacer, el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, Monseñor José Manuel Garita Herrera, recordó el llamado del Papa San Juan Pablo II a hacer luz para iluminar desde el Evangelio la belleza de la vida. Con motivo del Día del Niño por Nacer, que se celebra el viernes 25 de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y obispo de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita Herrera, recordó el llamado del Papa San Juan Pablo II de ser luz para iluminar desde el Evangelio la belleza de la vida. En todo momento y en todo lugar estamos llamados a proclamar el Evangelio de la vida, a defender a la persona humana como un don de Dios, pues es su máxima creación. Esto lo dijo en su programa Fermento, donde publicó un mensaje titulado Llamados a proclamar el Evangelio de la Vida, una expresión escrita por el Papa San Juan Pablo II en su encíclica Evangelium Vitae, donde llama a defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. El prelado recordó que en la encíclica San Juan Pablo II dijo que viviendo como si Dios no existiera, el hombre pierde no solo el misterio de Dios, sino también el del mundo y el de su propio ser. Explicó que en la actualidad se muestran corrientes que pretenden romper el vínculo entre Dios y hombre, que buscan incluso hacer de la persona humana una especie de Dios. A todo esto, Monseñor Garita recordó que en medio de este contexto adverso, también existen iniciativas que defienden la vida y llamó a los católicos a proclamar el Evangelio de la vida, a defender a la persona humana como un don de Dios, pues es su máxima creación en todo momento y en todo lugar. Y en otras informaciones, un sacerdote español hizo una dura advertencia sobre las modas y la sexualidad desbocada. Vamos con la nota. El padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, sacerdote de la diócesis española de Getafe, hizo una dura advertencia sobre las modas, las ideologías, el ocio desenfrenado y la sexualidad desbocada.
Por medio de una publicación en su cuenta de Twitter, el presbítero advirtió que para dominar la opinión pública y hacer que todos se crean libres mientras son esclavos de las modas, las ideologías y el pensamiento único, hay que formar previamente a hombres y mujeres sin virtud. Asimismo, indicó que para los que buscan estos objetivos, se necesita que estos hombres y mujeres no se pregunten por el sentido de la vida. El padre Pachi Bronchalo, que suele ofrecer sus reflexiones sobre diversos temas en Twitter, detalló además que el consumo compulsivo, el ocio desenfrenado y la sexualidad desbocada son hoy de gran ayuda para formar este tipo de sujetos. Finalmente, el sacerdote español alertó que cuando la gente está llena de muchas cosas, como compras ilimitadas, juegos, series y pornografía, deja de buscar las verdaderas necesidades del corazón. Ahora les contamos que ante el intento de aprobar el aborto libre, en la que podría ser la nueva Constitución de Chile, el colectivo Por las Dos Vidas manifestó su rechazo con la consigna: al pueblo se lo deja nacer. Para conocer más al respecto, estamos enlazados con la doctora Constanza Saavedra, quien es vocera del colectivo Por las Dos Vidas. Bienvenida, Constanza. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Doctora Constanza, dentro de los 14 artículos aprobados recientemente en sesión por los constituyentes, fue aprobado el artículo 16 sobre derechos sexuales y reproductivos y el artículo 17 sobre educación sexual integral. ¿Podría contarnos de qué se tratan y qué consecuencias traerían? Sí, el artículo 17 se refiere a la educación sexual y ese todavía tiene que volver para ser votado porque hay una parte que habla de que hay una ley única de educación sexual que fue rechazada. Así que ese todavía está en veremos y ojalá que efectivamente se mantenga el rechazo de esa indicación. Con respecto al artículo 16, los incisos 1 y 2 fueron aprobados y eso ya no se pueden cambiar. El 1 habla sobre la titularidad de los derechos sexuales y reproductivos y el 2 específicamente sobre la ley de interrupción voluntaria, sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y ahí establece que es para todas las mujeres en forma libre y sin ningún tipo de interferencia ni de terceros ni de instituciones. Por lo tanto, permite el aborto libre hasta el final del embarazo sin ningún tipo de limitación ni por causal ni por límite gestacional. En ese sentido, ¿considera que los miembros de la convención encargados de escribir el proyecto de la nueva Constitución están aprobando normas que representen el sentir de la ciudadanía chilena? A ver, partamos por decir que la mayoría de las personas no están al tanto de los detalles de lo que se está discutiendo ni el alcance de lo que se está aprobando y se sorprenden, por ejemplo, cuando uno les dice que lo que se aprobó la semana pasada permitiría el aborto libre hasta el último día del embarazo o que pone en serio riesgo la objeción de conciencia. Y con respecto al sentir, la gran mayoría de los chilenos está en contra del aborto libre. Tenemos la encuesta Bicentenario del año 2021 que dice que solo el 24%, el 24% estaba de acuerdo con el aborto libre en el contexto de que en ese minuto se estaba discutiendo en el Congreso justamente una ley que fue rechazada de aborto libre hasta las 14 semanas. Con seguridad, si hoy día preguntáramos cuál es el sentir con respecto al aborto libre hasta el final del embarazo, el apoyo sería mínimo. Doctora, el contenido del proyecto de la próxima Carta Magna deberá ser sometido a votación popular y se espera que sea el domingo 12 de junio de este año. Al respecto, ¿qué llamado harían a la ciudadanía desde el colectivo? El llamado principalmente a informarse y a votar en conciencia. Ese hashtag al pueblo se le deja nacer, nosotros lo tenemos porque este gobierno, el gobierno del presidente Boric, hace mucho hincapié en la protección de los más vulnerables y en la garantización de los derechos universales de todos. Sin embargo, con lo que se está aprobando se vulnera el principal derecho humano de todos los niños que están por nacer, no solo por la aprobación del aborto libre, sino que también porque en la nueva Constitución se elimina completamente la protección del no nacido con la que contaban hasta hoy. Y si en el plebiscito de salida se aprueba, el no nacido no va a contar con ningún tipo ni de derecho ni de protección. Finalmente, bajo este contexto, ¿qué acciones se realizarán desde el colectivo Por las Dos Vidas en estos meses hasta el debate final de la Carta Magna de Chile? Estaremos haciendo distintas manifestaciones a lo largo de todo el país, según lo que vaya ocurriendo en la Convención Constitucional, y lo iremos informando todo en nuestras redes sociales,
Así que aprovecho de invitarlos a todos a que nos sigan. Doctora Constanza Saavedra, vocera del colectivo Por las Dos Vidas, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente, doctora. Ahora les contamos que la Marcha por la Vida en Perú celebrará 20 años de la ley del Día del Niño por Nacer. Conozcamos los detalles de este encuentro. Este sábado 26 de marzo, la Marcha por la Vida en Perú celebrará el Festivida 2022, una ocasión de celebración familiar en el marco del Día del Niño por Nacer. En un reciente comunicado de prensa, los organizadores de la Marcha por la Vida, uno de los eventos pro vida más importantes de América Latina, señalaron que tras las restricciones propias de la pandemia de COVID-19, esta celebración será una fiesta de la vida y de la familia, con show artístico y cultural, conciertos en vivo, juegos para niños, patio de comidas y diversión asegurada para la familia. Asimismo, destacaron que en 2022 se cumplen 20 años de la aprobación y promulgación de la Ley 27654, que establece que en Perú se celebre cada 25 de marzo el Día del Niño por Nacer y que por ese motivo harán un homenaje a todas las madres gestantes presentes, a quienes se les ofrecerá ecografías gratuitas a cargo de profesionales expertos. Finalmente, los encargados del encuentro aseguraron que este evento es la expresión de un importante sector de la sociedad civil que se organiza y articula acciones en defensa de la madre gestante y del niño por nacer. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.